Shalom. Continuamos con la aliyá número 4, Parashat Vaigash. Estamos en el capítulo 45 a partir del versículo 19 y terminaremos en el versículo 27. Se lee en la Torá: Pues tú estás ordenado por mí a decirles que esto hagan. Tomen para ustedes de la tierra de Mizraim carruajes para vuestros niños y vuestras mujeres levantarán a vuestro padre y vendrán. Que vuestros ojos no tengan lástima por vuestros utensilios, porque lo mejor de toda la tierra de Mizraim es de ustedes. Hicieron así los Bené Israel. Les dio Yosef carruajes de acuerdo con la orden de Paró y les dio provisión para el camino. Para todos dio a cada uno mudas de vestidos, y para Benjamín dio 300 monedas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió como esto: 10 asnos cargados con lo mejor de Mizraim y 10 asnas cargadas de cereal, pan y alimento para su padre para el camino. Envió a sus hermanos y se fueron. Entonces les dijo: no discutan en el camino. Subieron de Mizraim y llegaron a la tierra de Canaán con Jacob su padre. Le refirieron a él diciendo: todavía Yosef vive, y he aquí que él es el gobernante de toda la tierra de Mizraim. Pero se insensibilizó su corazón porque no les creyó. Hablaron a él todas las palabras de Yosef que él les había hablado. Cuando vio los carruajes que había enviado Yosef para llevarlo a él, revivió el espíritu de Jacob, su padre. Bien, tal como habíamos aprendido en la aliyá anterior, tanto Yosef como Faraón están de acuerdo en hacer venir a la tierra de Mizraim a Jacob y a toda su descendencia, a fin de que sean tratados como la familia del gobernante de Mizraim y sean protegidos de toda esta hambre que viene. Obviamente, cuando estos hermanos se van a presentar delante de Jacob su padre y le hacen saber la noticia de que Yosef es el gobernante de Mizraim y por lo tanto vive, obviamente no lo va a creer Jacob. Ha vivido durante muchos años ya creyendo que su hijo ha muerto. Ahora que le hacen saber que él vive, no los puede creer. Pero finalmente, a través de enseñarles la magnificencia con la cual se presenta este envío de los hermanos, con la cantidad de alimentos, de animales, y que le hacen saber que lo está esperando su hijo Yosef allá en la tierra de Mizraim, aun cuando se pueden descubrir muchos relatos dentro de la tradición oral del pueblo de Israel, podemos recordar lo mismo que nos dice la Torá con respecto de esto. Dice que Jacob se insensibilizó y no les creyó, porque había una amargura en su corazón a causa de conocer y no hallar el consuelo por la supuesta muerte de su hijo Yosef. Ahora, también en él aún vive presente aquel momento en el cual su hijo Yosef le había hecho saber acerca de los sueños. De pronto, él va a cambiar de posición y va a reconocer acerca de la vida de su hijo Yosef que él todavía vive. De pronto revive su alma, revive su corazón. Todos estos regalos que presentan delante de él le pueden hacer saber la magnificencia de su hijo, semejante a aquello que había sido relatado en los sueños y que él guardó en su corazón. Muchos otros relatos se dan a través de la tradición oral, que si los carruajes, que si la última enseñanza que entregó a su hijo. Por supuesto que todo esto puede ser efectivo, pero también no debemos olvidar que él guardó en su corazón
aquellos sueños que comentó Yosef con ellos. Y como lo hemos manifestado, Jacob también conocía de los sueños y de cómo Hakadosh Baruj Hu hace cumplir estos sueños aun cuando parezcan imposibles. Él lo sabe perfectamente y ahora también haya la posibilidad que esto es lo que en realidad ha sucedido con Yosef. Lo que nosotros debemos aprender es que aun cuando existen una gran cantidad de textos de la forma en la que se interpretan, según la tradición en la Torah oral, debemos recordar que mucha de la tradición oral se ha perdido. Como hemos aprendido, hay aproximadamente 70 interpretaciones de un mismo evento. Pero hoy en día, aún con dificultad, podemos acumular 5 o 6 de ellas, dejándose olvidadas la gran mayoría. Muchas de ellas están registradas en el Talmud, en los libros de la tradición oral. Así que aunque nosotros podamos recibir de ellos información, hay mucha información que está extraviada, que está perdida. Y lo único que yo les hago saber en este momento es que podemos retomar también como parte de esta esperanza que ahora se da en Jacob al descubrir esta cantidad de carruajes y de regalos con los que ellos vienen. No puede ser de otro, sino de un hombre importante, y que los hijos le están refiriendo que se trata de Yosef. Cuando ve los regalos, él revive su alma, se fortalece, se consuela. No demeritamos de ninguna manera lo que la tradición oral dice, sino todavía anclamos más firmemente lo que la misma Torah y el mismo entendimiento que nosotros podemos adquirir a través del estudio de la Torah, pues solamente lo expresamos y lo manifestamos. Esto es lo que tiene para nosotros la aliyá número 4. Shalom.